cordial saludo a cada uno de ustedes. Les agradezco que una vez más me acompañen y vamos a concluir hoy con esta serie que hemos estado estudiando del apóstol San Juan recibió del Señor Jesucristo que le enviara esas cartas a esas 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. Hoy entramos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22, y leemos este pasaje que nos dice así: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable digno de lástima, pobre, ciego y desnudo? Te aconsejo que me compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre, gracias te damos en este día por permitirnos completar una vez más, Señor, este estudio de tu palabra. Señor, gracias porque a cada iglesia le has dado un mensaje. Ayúdanos, Padre, a poder analizar nuestras vidas, la salud de nuestras iglesias, y poder, Señor, a honrarte y glorificarte con nuestras vidas. Te amamos, te honramos, te agradecemos, Padre, por todo. En el bendito nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, hermanos, hoy concluimos, como dije yo, con el estudio, esta serie a las 7 iglesias de Asia Menor que el Señor Jesucristo le dijo a San Juan que enviara, ¿verdad?, sus cartas. El tema de hoy es la Odisea, la iglesia tibia que Cristo escupiría o vomitaría de su boca. Repito, la Odisea, la iglesia tibia que Cristo escupiría o vomitaría de su boca. Sabemos que el Señor Jesucristo ha mandado un mensaje a cada una de estas iglesias y creemos, ¿verdad?, que cada uno de estos mensajes es una representación de cada iglesia que existe en todo el mundo, y que cada una de ellas, a pesar de que estas 7 iglesias originales no existen, ¿verdad?, podemos identificarlas. Y vemos que en su última carta que envía a la iglesia de Laodicea, el mensaje que el Señor Jesucristo está dando es, hermanos, un mensaje pesado, quizá uno de las 2 iglesias a las cuales el Señor Jesucristo, ¿verdad?, está hablando más fuerte. Y empezamos, como siempre, fíjese, el ángel de la iglesia obviamente envía al pastor, al líder de la iglesia en Laodicea. Y el Señor empieza hablando pues y diciéndonos el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Nos da 3 definiciones en cuanto al Señor Jesucristo. Primeramente, dice el amén. La palabra amén quiere decir así sea, así es. Y esto nos habla, fíjese, que en Cristo, mi Señor, que en Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿verdad?, en Él se cumplen todas las promesas de Dios, tanto las del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento. Fíjese que en Cristo nosotros, mis hermanos, encontramos que paz, encontramos gozo, encontramos amor, encontramos bondad, encontramos perdón, encontramos salvación, santificación, comunión, esperanza, glorificación, vida eterna y muchas tantas. O sea que cuando nos dice que Él es el amén, mis hermanos, fíjense lo que dice 2 Corintios 1:20, que posiblemente lo va a ver en la pantalla. Dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios.
Cristo entonces, mis hermanos, es la personificación y la afirmación de la verdad de Dios. Por eso dice el amén, el que en él así es. Ahora, nos dice también que él es el testigo fiel y verdadero. La palabra testigo, ¿verdad? En el original griego, usamos la palabra mártir. La palabra testigo, la palabra mártir, quiere decir uno que está dispuesto a testificar hasta la muerte. Y eso es algo que nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que es el testigo fiel, ¿verdad? Cristo fue fiel y testigo de las verdades que el Padre le dio para que viniera, ¿verdad?, a darlas a su pueblo, a la nación, hasta la muerte. Porque Él dijo, Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces recordemos que cuando dice que Él es verdad, el testigo fiel y el verdadero, mis hermanos, Jesucristo es la esencia única en el cual una persona puede entender la verdad de la vida y la realidad del propósito de su existencia. O sea, en otras palabras, fuera de Cristo no hay nada que pueda presentarnos la realidad de la vida tal y como es. Yo le dije anteriormente, no hay ninguna filosofía, por buena que se nos presente, que nos hable la realidad de la verdad como en Cristo Jesús o Cristo Jesús lo hace. Por eso, fíjense que a cada iglesia le da ese mensaje. Ahora, dice que también es el principio de la creación. Ahora quiero leerle este pasaje en el libro de Colosenses 1 del 15 al 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, tristemente, algunas personas usan este pasaje para decir que cuando dice que Cristo es el primogénito de toda creación, dicen que Cristo es el primer ser creado por Dios. Hermanos, Cristo ha existido, Cristo existía con el Padre. Cuando dice, ¿verdad?, este pasaje, que Él tiene la preeminencia, Él toma el lugar número uno en cuanto a todo lo que Dios ha hecho. Por eso dice aquí, en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él existía antes de que todo viniera a ser formado. Y no solamente, hermanos, ahora que existe todo, Él mantiene con el poder de su palabra todas las cosas, hermanos, en orden. De manera que usted no tiene que preocuparse qué pasa con la tierra, si la tierra va a salir disparada en el espacio, si el sol no va a salir, si en la silla donde usted está sentado va a permanecer, esos átomos van a permanecer juntos, hermanos. Nada de eso nos preocupa. ¿Por qué? Porque esa verdad que se nos implica ahí es que por Él subsisten todas las cosas. Y eso es algo que darle gracias a Dios. Ahora, vamos, hermanos, pues también a ver un poco en el punto número 1, la historia y la situación de la iglesia de Laodicea, que es importante. O sea, algunos teólogos dicen lo siguiente: Laodicea era una ciudad importante, era una ciudad muy rica, tal vez la rica de todas las que hemos mencionado, con una igual población muy significante de gente judía. Sus fuentes de riqueza provenían por los prestamistas o los bancos que había en la ciudad, el colirio, que era uno de los medicamentos que se usaban para los ojos, y una lustrosa piel negra de la cual se hacían varios productos para la vestimenta. Ahora, en la historia se dice que aproximadamente en el año 60 después del Señor Jesucristo, hubo un gran terremoto en esa área que devastó y tiró la mayoría de los edificios. Ahora, escuche, dice,
la Odisea rehusó la ayuda imperial, o sea, del Imperio Romano, para reconstruir su ciudad, confiando, dice, exitosamente en sus propios recursos. Ellos, dice, no necesitaban ayuda del exterior. Ellos no la pedían y ellos no la querían. O sea, la Odisea era muy rica como para aceptar la ayuda de cualquiera. Dice un historiador romano, Tácito, la Odisea se levantó de las ruinas por la fuerza de sus propios recursos, sin ayuda de otros. Ahora, un punto muy importante que vamos a ver es que su principal suministro de agua potable venía de un acueducto que se encontraba a 6 millas, de las cuales eran las aguas termales de Hierápolis. Ahora, esas aguas, mis hermanos, provenían de, como dije yo, eran calientes, eran termales, y cuando ellas llegaban a la ciudad, se encontraban todavía muy tibias, y no solamente con eso, sino con muchos minerales. En otras palabras, ese tipo de agua no es un agua que se disfruta aún estando fría. Es un agua, mis hermanos, con mucho mineral, y la cual usted obviamente la toma por necesidad, pero no, ¿verdad? Es algo apetecible. Para esto vemos el punto número 2. En el punto número 2 vemos que sus obras estaban basadas en el brazo de la carne. Estaban confiando en sí mismos y no en Cristo. Por eso en el versículo 15 que leo dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. ¿Qué significa, verdad, lo que le dice el versículo 16? Así, puesto que eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, la pregunta que hago ahí, ¿qué significa te vomitaré de mi boca? Cuando yo era niño, uno se enferma continuamente, y una vez recuerdo, eso nunca se me olvida a mí, estaba muy enfermo de las anginas, tenía una gran fiebre, tenía tos, garraspera. Y bueno, en la noche yo estaba con una gran fiebre, y le dije a mi mamá: mami, tengo mucha sed, quiero agua, por favor. Y estaba tosiendo. Entonces mi mamá fue y me trajo un medicamento y me dijo: hijo, ten este medicamento para que sea más efectivo, mastícalo y luego te doy el agua. Ahora yo agarré, mis hermanos, tomé esa agua, esas pastillas, las mastiqué, pero estaban tan súper ácidas que yo no podía concebirlo. Entonces le pedí el agua y tomé esa agua, pero mi mami me dio agua tibia. Y cuando ella me dio eso, mi boca no pudo, mis hermanos, apreciarla. En ese momento yo la escupí, y mi mamá pues obviamente se molestó y me dijo: ¿por qué haces eso? Y le dije: mami, es que el agua está tibia, dame agua fresca, tengo mucha sed, tengo el anhelo de tomar agua que me ayude. Bueno, el punto es, hermanos, que ya me trajo nuevamente otras pastillas y me las tomé con un agua más fresca que pude disfrutar. Y es una experiencia que tal vez usted ha pasado. Una agua que te satisface, que es fresca, tú te la tomas y te quita tu sed. En este caso, cuando dice el Señor, ¿verdad?, te vomitaré de mi boca, la referencia que está haciendo aquí es sobre precisamente la calidad del agua que bebían los habitantes de la ciudad de la Odisea. O sea, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, está dándoles a entender que ellos, mis hermanos, en su relación con el Señor Jesucristo, estaban, ¿verdad?, siendo tibios. Y la palabra tibios es que estaban siendo indiferentes. No estaban comprometidos con el Señor. Cristo usa esta referencia en un sentido espiritual. Recuerde, el libro de Apocalipsis tiene una gran, ¿verdad?, uso de palabras y cosas gráficas. En este caso, ¿verdad?, él está usando esa definición de que esas aguas que llegaban a la ciudad no eran aguas apetecibles. Pero
en el sentido espiritual nos habla de que la tibieza de un individuo, de una persona, de aquel que reclama ser cristiano, es una ilustración de indiferencia y no compromiso con el Señor Jesucristo. O sea, cuando una persona, mis hermanos, está con un pie en el mundo y con un pie con Cristo, obviamente, ¿verdad?, no está comprometido del todo con Dios. Es el querer estar en ambos lugares. Y obviamente eso no hace que una persona ni esté en el mundo ni esté en Cristo. Por eso Él le dice, te vomitaré de mi boca. Mira lo que dice este teólogo. Dice, en el fondo, no hay nadie más miserable que el cristiano tibio. Tiene lo suficiente del mundo como para poder ser feliz en Jesús, pero mucho de Jesús como para poder ser feliz en el mundo. O sea, no puede disfrutar ni lo uno ni lo otro. O sea, no puede disfrutar ser cristiano, estar en la iglesia, ni puede disfrutar estar en el mundo. ¿Por qué? Porque cada vez si conoce a Cristo, su conciencia lo acusa, su manera de vivir lo delata y vive una vida, ¿verdad?, miserable. Yo creo y lo he experimentado en mi persona, hermanos. Cuando yo rompo mi comunión, mi relación con Cristo, mi relación, mis hermanos, no está bien y soy miserable. Tengo que buscar, confesar mis pecados al Señor Jesucristo. Tengo que yo querer, ¿verdad?, honrar a Dios. Por eso el Señor Jesucristo les está diciendo aquí, ¿verdad?, que los va a vomitar de su boca. Ahora, en el versículo 17 nos da la razón. Una de las razones es porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Ahora, fíjense que ese es uno de los problemas cuando una iglesia vive en cierto lugar y se adapta a la cultura. Si usted recuerda, la ciudad de Laodicea vivía en una cultura en la cual esta ciudad eran muy prósperos. Como dije, ellos rehusaron aceptar ayuda para reconstruir su ciudad porque ellos tenían bastante. En este caso parece ser que la iglesia, mis hermanos, adopta la cultura de esa ciudad y también era una iglesia próspera. Porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Ahora, fíjense lo que los ha llevado. La razón por la cual ellos habían caído en un estado de apatía y tibieza espiritual es porque estaban confiando en su poder económico y eso los había hecho soberbios, eso los había hecho necios. Por eso el Señor les dice, ¿no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo? O sea, el Señor Jesucristo conoce el estado, como le he dicho, de cada una de sus iglesias. No importa qué tan pequeña sea y no importa qué tan grande sea. Tenemos mega iglesias de 20,000, 30,000, 50,000 personas. O sea, hermanos, eso no importa qué tan grande y qué tan próspera pueda ser una iglesia. Lo que importa es su relación con el Señor Jesucristo. Y ahí es donde cada uno de nosotros que formamos, que somos miembros de la iglesia, debemos estar haciendo un análisis constante, un análisis de nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque tendemos a ser seres humanos de hábitos. El ser humano es un ser de hábitos y llegamos a conformarnos a la vida cristiana y creer que esa decisión que hicimos, mis hermanos, es verdadera, sí, pero nos dormimos, decimos, en nuestros laureles, nos volvemos tibios, nos volvemos apáticos a las cosas de Dios. El Señor les dice, ¿no sabes que tú eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo? Ahora, les está hablando, obviamente, mis hermanos, de una manera figurada. Una manera en la cual ellos están confiando en sus riquezas materiales, pero no tienen riqueza espiritual. Hay tres elementos
tres elementos que tienden a corromper al ser humano: poder, fama y riqueza. O sea, una de estas cosas, y fíjese, la iglesia tenía fama, tenía riqueza. Y esto los hizo mostrar tibios. La palabra tibios, ¿verdad? Es que estaban ellos medio comprometidos. Ellos, hermanos, tenían una relación mediocre. Y decía yo en la clase que la palabra mediocre duele. Cuando alguien te dice eres un mediocre, te está diciendo que haces las cosas a medias. Ahora, a nadie le gusta que se hagan las cosas a medias. Tiene que completarse. Pero muchas veces nosotros, mis hermanos, nos hemos acostumbrado. Vivimos, ¿verdad?, de una manera en la cual tenemos una tibieza. En este caso espiritual. Fíjese que nos volvemos complacientes, letárgicos, o sea, ya no actuamos como antes. Estamos satisfechos de nuestros logros, satisfechos en donde estamos. Y eso nos hace que indiferentes y nos hace neutrales. Y esto, si usted observa, describe muy claramente a muchos miembros y personas que asisten a nuestras iglesias el día de hoy. Recuerde, esto es grave, es crítico. ¿Por qué? Porque el juicio que el Señor Jesucristo está pronunciando a esta iglesia que es tibia es algo terrible. Dice, los voy a escupir, a vomitar. O sea, que denota, mis hermanos, un juicio para dichos miembros. Ahora, el Señor Jesucristo ama a su iglesia. El Señor Jesucristo la instituyó. Él murió por su iglesia. Y Él quiere que su iglesia, ¿verdad?, sea una iglesia viva, que siga marcando paso. Una iglesia, mis hermanos, que le honre y le glorifique. Por eso Él le hace un llamado. Punto número 3, un llamado a la iglesia. Para esto vemos el versículo 18. Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Ahora, hermanos, ellos se habían enfocado en las riquezas materiales, físicas. Pero recuerde, las riquezas terrenales no pueden comprar para nosotros el amor, no pueden comprarnos la alegría, no pueden darnos paz, no pueden darnos la felicidad. Las riquezas nos ayudan en ciertas cosas, pero no pueden ni aún, fíjese, mantener a una persona sana. Usted puede comprar un buen seguro médico, pero no puede comprar sanidad. Las riquezas no pueden mantenernos vivos. No pueden, fíjense, llenar el vacío. No pueden llenar la soledad que muchas veces tenemos. Y esto estaba pasando en la iglesia de la Odisea. Muchos de ellos, mis hermanos, estaban cegados por sus riquezas, por las posesiones mundanas, las posesiones de este mundo. Y ignoraban, ¿verdad?, su relación con el Señor Jesucristo. Por eso les dice, ¿verdad?, compres de mí oro espiritual. Hermanos, el oro espiritual, ¿verdad?, es la manera en la cual nosotros tenemos una relación con nuestro Dios, en el cual el Espíritu Santo nos hace vivos y nos da una riqueza por medio de la palabra de Dios, en la cual usted y yo podemos, ¿verdad?, gozarnos en las cosas, mis hermanos, que son eternas. Fíjese que el oro espiritual, mis hermanos, es algo diferente a lo material, porque el oro espiritual, mis hermanos, satisface verdaderamente nuestras almas. Y esos tesoros espirituales se encuentran solamente en Cristo. Si usted y yo queremos, mis hermanos, ser ricos espiritualmente, tenemos que venir a Cristo, tenemos que confiar en Cristo, tenemos que obtener esas riquezas que solamente Él nos ofrece. Compra oro refinado que proviene de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, mis hermanos, nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros verdaderos.
Ahora encontré un pasaje en Colosenses 2, 1 al 3. Fíjese lo que dice. Colosenses 2 del 1 al 3, en el cual Pablo, el apóstol Pablo, está escribiendo a la iglesia de Colosas. Y dice, porque quiero que sepáis cuán lucha tengo y sostengo por vosotros, los que están en Colosas, y dice, y por los que están en Laodicea. Menciona, mis hermanos, a la iglesia de Laodicea. Y dice, y por todos los que no han visto mi rostro. Ahora, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, eso me habla a mí, me dice que Pablo posiblemente conoció a estos hermanos de la Odisea y vio, hermano, ese peligro, el peligro de que ellos estaban como iglesia confiando mucho en sus posesiones materiales, en sus propios logros. Y recuerde, el brazo de la carne, mis hermanos, no puede honrar a Cristo. No puede. ¿Por qué? Porque en la carne nos centramos en nosotros mismos y Cristo lo hacemos a un lado. Cristo viene a ser secundario. Ellos, hermanos, debían de buscarle, ¿verdad?, de una manera espiritual, de una manera santa. Por eso les dice, ¿verdad?, que tienen desnudez espiritual, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que desprecian al Señor Jesucristo. No se dan cuenta, ¿verdad?, que están en la carne. Aún sus ojos espirituales no pueden percibir la realidad de Cristo. Fíjense que ellos, mis hermanos, producían, si usted se recuerda al principio lo dije, producían el colirio, que era algo que usted se pone a los ojos y que eso te ayuda a tus ojos. Pero fíjese, podían producir el colirio, que era físico, pero no podían percibir, hermanos, la realidad en la que vivían. Estaban ciegos espiritualmente. Y esa es una de las oraciones de nosotros, hermanos, poder percibir las cosas espirituales que Dios, ¿verdad?, nos ha dado. Dice el versículo 19, les advierte: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, les está, mis hermanos, dando un consejo. Advierte dos cosas que les van a ocurrir. Los va a reprender. Ahora, la palabra reprender quiere decir el llevar a la luz, exponer, con el propósito de que aquel que es reprendido pueda cambiar, pueda volver al camino de la verdad. Cristo iba a reprender y los iba a disciplinar. La palabra disciplina es el acto correctivo para llevar a un individuo a ver lo erróneo de su vida y poder venir a la verdad. Ellos, mis hermanos, con su actitud, en su carnalidad, habían sacado a Jesucristo mismo de su iglesia. Fíjese que en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 7, 8, 9, usted puede leer, si pone mucha atención, cómo la nación de Israel sacó al mismo Dios. Dice, y la gloria de Dios salió del templo de Dios. ¿Por qué? Porque había idolatría, mis hermanos. Estaban metiendo imágenes de ídolos. Estaban adorando a otros dioses en el mismo templo. Y de la misma manera, mis hermanos, cuando la iglesia se vuelve mundana, saca a Dios. Por eso Cristo les está diciendo, voy a traer disciplina. Ahora el versículo 20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hemos usado este pasaje para evangelismo. Y déjeme decirle, este pasaje, mis hermanos, no es evangelístico. Este pasaje, mis hermanos, es un pasaje para la iglesia. Por eso les dice a la iglesia, yo toco la puerta. Y si alguno de ustedes despierta, entonces dice, y oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
Fíjense que aquí, mis hermanos, está hablando de una manera en la cual la cultura de donde ellos vivían, la cultura del Mediterráneo, mis hermanos, era de que cuando usted era invitado a comer, había un llamado en el cual, ¿verdad?, había lealtad entre los dos comensales, entre las dos personas que se estaban relacionando. Y eso mismo, mis hermanos, pasa en el Antiguo Testamento. Cuando usted entraba a la casa de una persona, usted, mis hermanos, entraba en una comunión y entraba en una relación de lealtad. Y eso es lo que les está diciendo a estos hermanos. Si ustedes, ¿verdad?, oyen mi voz, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, dice. Y yo voy a estar en sus corazones. Hermanos, Cristo conoce a su iglesia. Cristo conoce sus fortalezas y Cristo conoce mejor que nadie sus debilidades. Cuando Cristo está haciendo esta invitación a la iglesia de la Odisea, es para que esta iglesia recapacite y vuelva a esa relación. Vuelva, mis hermanos, a la fidelidad y a la comunión que debe de existir entre el creyente y Cristo. Hoy, Cristo nos hace ese llamado como hijos suyos para que recapacitemos y no seamos cristianos nominales, cristianos solamente de nombre, mis hermanos. Ahora, esto nos lleva, obviamente, a la conclusión. Leo, ¿verdad?, los versículos 21 y 22. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y se ha sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, en otras palabras, le está diciendo, escuchen, pongan atención. Primeramente, Jesús, sí, mis hermanos, ha conquistado y se ha sentado con el Padre en el trono del Padre a su derecha. Y aquel que conquista, ¿verdad?, por medio de Jesucristo, igualmente se sentará con Cristo Jesús. Nos va a permitir reinar juntamente con Él. Pero hoy el llamado, mi hermano, amigo que me escuchas, Cristo nos hace un llamado. Y el llamado que nos está haciendo es que hagamos un análisis de nuestra vida espiritual. ¿Dónde se encuentra usted en este momento? Muchos miembros de las iglesias o que asisten a la iglesia están en un estado crítico o grave. ¿Por qué? Porque han caído en la apatía espiritual. Y el juicio que Cristo Jesús pronuncia sobre esta iglesia que es tibia y sobre el creyente es terrible. Fíjese que debemos de pensar que la tibieza espiritual afecta a la iglesia y a sus miembros. Las personas de la Odisea, ¿verdad?, habían puesto su confianza, su prosperidad material y en los lujos externos, en su salud. Pero ellos, mis hermanos, no sabían su verdadero estado espiritual. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo nos llama. El llamado es que analice su vida, que le diga, Señor, yo quiero honrarte, yo quiero glorificarte. Yo no quiero ser un cristiano nominal. Yo no quiero ser un cristiano tibio que vas a escupir. Yo quiero ser un cristiano comprometido. Quiero ser una persona que te honra y te glorifica y te ama. Y con eso en mente yo le hago esa invitación. Vayamos en oración. Señor, te agradecemos en este día por darnos tu palabra. Padre bendito, permite, Señor, que cada uno de nosotros analicemos nuestras vidas, Padre, y si estamos en la apatía espiritual, confesar nuestro pecado, que tú, Señor, nos lleves a conocer nuestras vidas para nosotros querer honrarte y glorificarte. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más les agradezco. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos hasta la próxima.